buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y como los martes, hoy tenemos esta serie de charlas llamada La vida después de la FAC, en donde egresados de nuestra Facultad de Ciencias nos vienen a contar cuál ha sido su trayectoria desde que salieron de nuestra facultad y hoy, lo siento, lo tengo que decir. Buenas tardes, México. Buenas noches, Holanda. Tenemos a José Luis López López, que es egresado de la carrera de física de nuestra facultad. Él se encuentra en Holanda ahorita. Él hizo su tesis en nanociencia experimental y después hizo la maestría en física aplicada en Eindhoven University of Technology con una tesis en física computacional aplicada a fluidos. Después de la maestría, desde octubre del 2017, trabaja en ASML, que es una empresa neerlandesa dedicada a la fabricación de máquinas para la producción de circuitos integrados. Se trata del mayor proveedor del mundo de sistemas de fotolitografía para la industria de los semiconductores. Y José Luis es el Customer Support Expert para los equipos de litografía ultravioleta extrema, que es una tecnología de litografía que utiliza una gama de longitudes de onda ultravioleta extrema. José Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Espero que sea algo interesante para ellos y pues vamos a empezar, ¿no? Okay. Sí, seguro que sí. Y les recuerdo a todos ustedes que pueden dejar sus preguntas y sus comentarios justamente en estas transmisiones en vivo y al final de la charla José Luis nos va a ayudar a contestarlas. Así que adelante, José Luis, bienvenido. Ok. ¿Pueden ver la presentación o no? Ya la estamos viendo. ¿Sí? Ok. Pues yo soy José Luis López y estudié en la Facultad de Ciencias, la carrera de Física. Y después de la carrera, pues estuve viendo qué hacer y al final me decidí irme al extranjero y empecé a trabajar en una empresa que se llama ASML después de mi maestría. Vamos a empezar esta presentación. Ocupé el PowerPoint de la empresa para que vean cómo se ve una presentación que se hace en la industria. Muchas veces en la facultad, especialmente a las personas que estudian física o matemáticas, nunca se les enseña qué está pasando en la industria porque, o al menos en el tiempo que yo estudié, porque normalmente los profesores pues son investigadores, ellos viven de sus becas, viven de del dinero que generan por la investigación, pero realmente no hay una conexión fuerte con la industria y yo me di cuenta que en otros países sí la hay, por ejemplo en Alemania, en Estados Unidos, en algunas en otras partes de Europa como Holanda, hay una conexión muy fuerte entre la industria y los estudiantes de ciencia o de ingeniería. Entonces, es interesante ver que, pues, como físicos, podemos contribuir en la industria bastante porque sabemos toda la teoría y aunque, por ejemplo, no sabemos diseñar cosas en CAD o hacer cosas que hacen los de ingeniería mecánica, pues conocemos cómo funciona cualquier máquina o cualquier cosa porque conocemos los principios, entonces, pues, hay mucho valor que podemos aportar. En la presentación, pues voy a más o menos decirles quién soy y qué hice en la facultad, por qué me fui a Holanda, qué hago actualmente y algunas preguntas. Y bueno, el template de PowerPoint es de mi empresa, pero ellos no tienen nada que ver con esta plática, solo para dejarlo muy claro, porque normalmente pues hay muchas cuestiones de propiedad intelectual y algunas cuestiones de seguridad, entonces normalmente algunas cosas son privadas o confidenciales, pero en esta presentación quise utilizar el template para que ustedes lo vieran. Entonces vamos a continuar. Aquí, bueno, les voy a decir quién soy yo. Puse una línea del tiempo más o menos para que se den una idea. Yo estudié la generación 2010 de física y terminé mi licenciatura en el 2015, en febrero. Como se dan cuenta, la carrera es normalmente de 5 años y tú terminas a tiempo si pasas todas tus materias y no repruebas. Normalmente son 5 años, incluyendo la tesis. Es bastante tiempo porque normalmente lo que le llaman bachelor en Europa o en otros países es normalmente de 3 años. Y al final de cuentas, pues después hacen 2 años de maestría y ya tienen el grado, por ejemplo, de ingeniero o de grado de bachelor en física. Pero nosotros, la verdad que nuestra carrera está muy completa. Normalmente nosotros vemos cosas de matemáticas, vemos cosas de física clásica, vemos cosas de física contemporánea y cosas de nuclear, cosas de... realmente está muy completa nuestra carrera y realmente estamos muy bien preparados y a comparación de otras universidades de Europa, yo creo que los físicos que salen de la Facultad de Ciencias de la UNAM, los matemáticos, los actuarios, los biólogos, los de ciencias de la computación,
yo podría decir que están inclusive mejor preparados que la mayoría de los bachelor de otras partes del mundo, solo que el enfoque es un poco más diferente. Bueno, terminé la tesis y luego me decidí irme al extranjero. Al final acabé en la Universidad Eindhoven University of Technology, que es una universidad principalmente de ingenierías, y yo hice la maestría en la carrera de física aplicada. Y al final yo nunca pensé hacer un tema de investigación que hice. Yo estaba más enfocado en cosas de nanociencias. Trabajé con Edgar Álvarez Auco en el laboratorio de materiales de Tlahuizcalpan y en otros institutos de nanociencias en Ensenada, y hice varios experimentos. Yo lo que quería hacer era algo más aplicado a biomédica, algo que se llama Organs on a Chip, que es crear lo que also está haciendo Matthew en su laboratorio. Pero al final de cuentas me vine a una universidad que no es muy grande. En la UNAM tenemos el privilegio de que cualquier tema que tú quieras estudiar, tú puedes encontrar un investigador de ciencias complejas, un investigador de cuántica, un investigador de geofísica, cualquier cosa que te imagines de física, normalmente lo puedes encontrar en la UNAM. Pero en otras universidades más pequeñas, como lo es esta, hay pocos temas de investigación, son muy buenos en esos temas, pero está muy reducido. Entonces, al final, en la facultad, como que fluidos nunca me llamó la atención. Hice algunos experimentos que me gustaron, pero nunca realmente pensé hacer cosas de fluidos. Y en esta maestría, pues hice cosas de física computacional y de fluidos, que era lo que yo nunca pensé hacer y que realmente yo pensaba que no me gustaba, pero al final las cosas se dieron así. Cuando terminé la maestría, antes de terminar, yo ya estaba fuertemente buscando trabajos porque quería encontrar un trabajo después de la maestría. Obviamente no tenía más dinero que la beca, y cuando se acababa la beca, pues me iba a quedar pobre y no sabía qué hacer. Entonces, dediqué bastante tiempo antes de terminar la maestría en paralelo a mi tesis para buscar trabajo, y encontré trabajo en una empresa que se llama ASML, que es una empresa muy importante a nivel mundial. De hecho, las máquinas que hacemos es las máquinas más complejas que se han hecho pues en toda la historia, y a nivel industrial son las máquinas más importantes del mundo, porque con ellas pues se hacen los chips más novedosos. Ahorita se están fabricando los chips del iPod no sé qué, y del iPad, y de los Qualcomm, y de whatever, el de los Samsung. Entonces, estas máquinas no hay competencia en la gama de Extreme Ultraviolet, porque ASML puso una investigación de 30 años para hacer estas máquinas, y al final los competidores no pudieron hacerlo, y pues ya, es como un monopolio, digamos. Entonces, pues es muy interesante para mí porque puedo ver toda la física, cosas de óptica, cosas de plasmas, cosas de cuántica, no sé. Todo lo que te imagines de física lo tenemos en esta máquina. Y pues yo me dedico a hacer cosas de customer support, que es cuando la máquina se descompone, yo soy el experto de una parte y yo tengo que ayudarles pues a que la máquina vuelva a dar el performance que se necesita, que los parámetros estén bien y que los customers pues puedan seguir exponiendo wafers y creando chips, porque cada minuto que la máquina se para son miles de euros que ellos pierden. Entonces ellas tienen que estar 24 horas del día trabajando, los 7 días de la semana, aunque sea Navidad o aunque sea el Año Nuevo chino, lo que sea, vacaciones, estas máquinas tienen que funcionar. Y ahorita ya tenemos casi 100 pues en las fábricas. Cuando yo empecé en ASML en el 2017, teníamos solo 10 máquinas en las fábricas de nuestros clientes, y eran más o menos solamente para investigación, pero ahorita ya están produciendo masivo. Entonces ahorita el enfoque cambia porque no es solo hacer investigación y mejorar la máquina, pero también lo que importa es la productividad, porque cada wafer, cada chip es dinero, y ellos tienen contratos con las empresas, y ahorita hay problemas de que no pueden fabricar todos los chips que se necesitan en el mundo. Entonces, a mí no me dejan hacer ninguna prueba o no me dan ningún dato para ayudarles a reparar la máquina, porque cada minuto cuesta, y si yo le digo, por favor, haz este test o esta prueba para que yo tenga datos para decirte de dónde viene tu problema, los clientes me dicen, no voy a hacer nada, pero resuelve mi problema, aunque no sepa yo qué está pasando. Entonces es muy interesante.
Y bueno, pues yo soy de la Ciudad de México, yo viví en la delegación Venustiano Carranza, en una colonia que se llama La Cuatro Árboles, y pues orgullosamente de la Ciudad de México. Entonces, esa es una introducción. Y ahora lo que sigue, bueno, pues, ¿qué pasó en la facultad? Pues en la facultad, la verdad que pues fue difícil. Hay muchas cosas que aprender y está complicado, las matemáticas, la física, y realmente como quería tener un buen desempeño para poder obtener una beca e irme al extranjero o hacer cosas, pues realmente sí le eché muchas ganas. Al final saqué una mención honorífica porque no reprobé materias y pues seguí todo al pie de la letra. Y pues aquí algunas fotos que encontré en mis archivos de cuando yo iba en la facultad, me la pasaba estudiando, fui con unos amigos a escalar ahí a Limán algunas veces y también pues los bailongos de la facultad, no sé si todavía se hacen, pero antes pues dejaban hacer bailongos y estaba pues muy padre al final del semestre. Y pues también el activismo es algo que también pues siempre yo he estado apoyando porque hay muchas causas sociales y pues hay mucha pobreza en México, mucha desigualdad. Entonces, los estudiantes siempre han estado ahí apoyando las causas. Y pues en Europa o al menos en Holanda yo no he visto nada de eso. Realmente la sociedad pues está un poco mejor. Y en las universidades, pues los estudiantes lo que quieren, por ejemplo, en estas universidades de ingeniería es solo generar empresas, generar dinero, hacer startups, pero realmente nunca ven problemas sociales o nada porque su contexto es muy diferente. Entonces, pues sí, es como que extraño esa vibra también y pues cuando estás alejado de México, pues también lo ves diferente. Y pues aquí está una parte de mi foto de graduación. Al final, cuando tomé esta foto, no tuve dinero para comprarla, pero pues aquí tengo una parte de ella. Y bueno, una foto con la maestra que tomé hace 2 años cuando fui a México de visita. Pasé a saludar a la maestra que ya estaba en su nuevo lugar. Y pues ahorita no sé qué esté pasando con ella con esto del COVID y todo. Y bueno, esto es una más o menos que hice en la facultad. Y pues me encantó CU, obviamente no hay universidad como CU, he visitado varias universidades del mundo y nunca he visto nada tan especial como CU, creo que solamente la universidad que he visto que más o menos es igual de bonita es una universidad en Singapur porque también tiene jardines frondosos y cosas así, pero en tamaño y en hermosura yo nunca he visto nada parecido. Y estudié en la TUE, es Eindhoven University of Technology, vine con una beca con ACIT. Y bueno, esta es Holanda, estamos cerca de Bélgica, yo vivo aquí en Eindhoven y aquí está mi universidad, y cerca de Alemania también, Ámsterdam está aquí, y pues bueno, más o menos así es como se ve. Y esta es una foto del centro de Eindhoven, de la ciudad. Realmente la ciudad empezó porque Philips puso su factory, su fábrica de focos y empezaron a hacer electrodomésticos y cosas así, luego empezaron a hacer cosas también de tecnología. Entonces ASML fue una startup que fue creada en Philips hace 35 años y de ahí surgió la empresa. Y Philips pues todavía tiene aquí centros de investigaciones y hay muchas startups que empezaron, entonces esta es una de la fábrica de Philips que ahora son restaurantes y cosas así. Y bueno, en Holanda, pues la vida es siempre con bicicleta. Yo no tengo carro ni nada, pura bicicleta y siempre bicicleta a todos lados, al trabajo, etcétera. Y en la maestría, algo muy curioso es que esta universidad no es tan famosa en física. En otras maestrías, como por ejemplo Sustainable Energy o Automotive, como que es top. Entonces, como que hay muchos estudiantes internacionales de la India, hay mexicanos de otras partes de Europa y cosas así, pero en física no es muy famosa porque el programa está un poco pequeño y es pues casi 100% holandeses. Entonces, en el año que yo estudié, había dos estudiantes de la India conmigo y ellos vienen del Instituto Tecnológico de la India, que es una de las universidades más importantes. Para entrar a la UNAM está difícil, pero para entrar al Instituto Tecnológico de la India está 100 veces más difícil. Entonces, pues son muy inteligentes y con este del medio es con el que tengo más contacto ahora. Este es el día que fue nuestra foto de graduación. Entonces fue un poco difícil porque yo estaba casi solo en mis materias que no tomé con ellos, pues estaba solo y como que los holandeses ya tienen sus amigos del bachelor y no sé qué. Entonces como que la colaboración fue un poco difícil y al final de cuentas cambiar el sistema y la investigación y hacer todo en inglés, pues es un poco diferente,
pero al final todo lo saqué muy bien y quiero decir pues que la preparación que obtuve en la facultad fue excelente. Y bueno, así es como se ve la universidad. Este es un jardín. Normalmente este es en el verano porque en el invierno pues hace frío y todos están adentro. Y esta es una foto para que vean que pues aquí neva, que es diferente de México. Más o menos esto es lo que pasó. Bueno, y mi tesis la hice en física computacional aplicada a fluidos, que es como física estadística para resolver problemas de fluidos. Y lo hice para un problema que tienen las impresoras de Canon de inyección de tinta. Yo simulé unas gotas y al final de cuentas, pues fue bastante difícil porque yo no tenía muy buena experiencia programando. Realmente nunca me gustó tanto y fluidos tampoco. Entonces al final pues tuve que aprender a programar y al final pues estuvo muy bien porque ahora mis skills de programación son muy buenos y puedo entender qué está pasando, puedo entender de high performance computing y cosas de esas. Entonces fue muy interesante. Y en la maestría el primer año es de materias y luego el segundo año completito es de investigación. Entonces la investigación fue bastante profesional y pues fue bastante difícil, pero al final todo salió bien y pues ya me gradué. Y bueno, después de la maestría, estaba buscando trabajo, estaba buscando doctorados. Al final de cuentas, pues fue difícil decidir en qué hacer, si irme a un doctorado o irme a trabajar, porque realmente en la facultad como que la mayoría de los estudiantes siempre piensan en irse a un doctorado, como que eso de la investigación está muy fuerte en nuestras mentes, pero al final de cuentas la industria también tiene cosas interesantes. La diferencia que tenemos, por ejemplo, con los ingenieros o en ciencias es que los ingenieros ya tienen una visión cuando estudian de dónde trabajar. Pero los físicos, por ejemplo, nosotros siempre pensamos ir a la maestría, ir al doctorado, pero nunca nadie habla de irse a la industria, de trabajar en hacer una empresa o cosas así. Y al final de cuentas, pues apliqué unos doctorados, tuve aceptación en 2 doctorados y tuve aceptación también en la empresa, pero al final de cuentas me decidí por la empresa porque me parecía bastante interesante. Y pues en ASML hacemos los equipos de litografía durante el proceso para crear chips, esto que es el wafer, es un metal de silicón y todos estos cuadritos pues son exposiciones para generar los chips. Entonces este metal lo que se hace es se recubre con unos químicos y luego se expone con esta luz y entonces se le cambian las propiedades al químico y luego se limpia, entonces quedan unos hoyos y se pone una película de metal y se repite el proceso. Durante el proceso para crear semiconductores, la fotolitografía es el equipo más caro y el más importante y pues mi empresa hace el equipo de litografía. Realmente esta máquina es un tamaño de, no sé, del tamaño de un tráiler completo y aparte en el subsuelo todavía hay como un edificio completo que tiene supplies de gases, de luz, lasers y cosas para hacer el vacío. O sea, realmente es muy complejo y cada máquina de estas cuesta como 150 millones de euros. Y solo hay 3 clientes que pueden utilizar estas máquinas porque son los únicos que tienen el expertise y que tienen los expertos para poderlas utilizar. Y es TSMC, que es la empresa taiwanesa que es la líder mundial para hacer los chips de semiconductors. Y ellos están haciendo cosas para Mac y las iPad y no sé qué tanto. Y Samsung, que está en Corea, también son los líderes. Y por supuesto Intel, que está en Estados Unidos y tiene fábricas en Israel, en Irlanda. Entonces, estas 3 empresas son las principales empresas que tienen las máquinas de Extreme Ultraviolet y pues ellos son los que hacen High Volume Manufacturing. Tenemos otras 2 o 3 máquinas en investigación, una en Bélgica, otras en IBM y en otras partes, pero para hacer producción industrial solo estas 3 empresas. Entonces, como yo trabajo en Customer Support, primero empecé resolviendo problemas de esta parte de la máquina que se llama metrología, que es para alinear el wafer a la luz. Y luego me pasé a hacer cosas de óptica, que son estos espejos que ves aquí, que cuestan como, este arreglo de 6 espejos cuesta como 20 millones de euros. Y aparte, pues o sea, es como que muy difícil de hacer. Y luego me pasé a la parte de generación de luz. La generación de luz, ahorita es lo que me dedico, resuelvo problemas de esta parte de la máquina
y lo que tenemos aquí es un espejo que se llama el colector, que es un espejo parabólico, y la luz es creada tenemos un goteo de tin, que es como un metal. Entonces goteamos el metal 50,000 gotas por segundo y luego el metal lo convertimos en un plasma. Usamos dos láseres. Primero la gota diriges el láser a la gota y luego diriges un láser más poderoso a la gota y se crea un plasma de iones. Entonces la luz se colecta en el colector, que es este espejo, y la luz se manda adentro de la máquina. Entonces yo me dedico a resolver problemas de la metrología, de cómo detectamos las gotas y para alinear el plasma también y para maximizar la luz que se manda a la máquina. Entonces, aquí veo cosas de láser de CO2, que es el láser con el que hacemos el plasma, y veo cosas de plasma anisotropy y cosas de hardware y cosas de fluidos y cosas de óptica, pero al final de cuentas es más desde el punto de vista de ingeniería. Mis conocimientos de física me ayudan porque puedo interpretar las gráficas, interpretar los resultados y al final de cuentas, pues las máquinas están en Taiwán y ellos me mandan datos aquí a Holanda y yo los analizo en la computadora y les digo a mis colegas que están en Taiwán cómo resolver el problema. Más o menos yo creo una hipótesis y les digo, bueno, yo creo que el problema está porque el plasma no está alineado a la cámara de no sé qué y no sé cuánto, porque yo veo esto. Y a veces sí concuerdo y a veces no, a veces tenemos que ir a más... tenemos que hacer más investigación. Y si yo no puedo resolver esto porque yo soy la tercera línea de investigación, yo tengo que incluir a las personas que diseñaron ciertas partes, por ejemplo, la persona que diseñó la generación de las gotas o las personas que diseñan el colector o las personas que diseñan el power amplifier de laser. Entonces es bastante complicado y somos un equipo de 20 personas que resolvemos problemas de esta parte de la máquina y tenemos un equipo que está en Holanda, donde yo trabajo, y al final del día le pasamos los problemas a un equipo que está en San Diego, en Estados Unidos, y luego al final de su día le pasan los problemas a Taiwán. Entonces estamos las 24 horas del día trabajando en resolver los problemas de la máquina y pues más o menos eso es lo que hago. La verdad que me gusta bastante mi trabajo, es muy interesante, la empresa le está yendo muy bien y pues he tenido la oportunidad de viajar a Taiwán varias veces, a Corea, a Estados Unidos. Algunas veces tengo que ir cuando hay un problema crítico y tengo que ayudarlos a resolverlo. O algunas veces voy para entrenar personas o para recibir algunos entrenamientos o para conocer a mis colegas. Entonces, pues he viajado a algunas partes y es un trabajo bastante interesante. Y a diferencia de México, pues en Holanda, pues se valora un poco más lo que le llaman el work-life balance y pues se trabaja un poco sin tanta presión como en México, o digamos, sí hay presión, pero se valora un poco más que las personas tengan también un balance de vida y que tengas un poco más de vacaciones y cosas así. Holanda es un país que se hace llamar un poco socialista porque los impuestos son muy altos, entonces realmente el ingreso no es tan alto. Yo siento que en México es más fácil hacer más dinero, o inclusive en Estados Unidos, pero en Holanda realmente los impuestos son muy altos, pero pues la sociedad está más o menos bien. Y más o menos, pues me gusta mi trabajo y yo vivo en el centro de Eindhoven y la empresa está como a 8 kilómetros. Entonces, cuando iba a la oficina, pues iba a 8 kilómetros en bici y luego 8 kilómetros en bici de regreso. Y aunque esté lloviendo, lo que sea, pues así es. Y ahorita pues estamos trabajando desde casa por la pandemia. A veces voy a la oficina, pero casi no. Y bueno, aparte del trabajo, pues en mi vida, pues ahorita tengo un perrito, tiene 5 meses y pues fui a visitar unos lugares a Holanda la semana pasada y pues he viajado a Estados Unidos. Esta es una foto de Nueva York porque fui a visitar una planta que tenemos donde se hace una parte de la máquina y una foto en Taiwán, que me gusta mucho Taiwán porque pues es muy bonito, hay mucho que comer, no sé, bastante interesante la cultura y otra foto en Estados Unidos cuando visité Intel también,
que fui a hacer a las montañas y cosas así, porque Holanda pues está súper plano, no hay montañas, entonces a mí me gusta ir a hacer hiking y pues ya. Entonces, pues más o menos esa es la historia y si quieren podemos hacer unas preguntas, no sé qué más les interese. Muchas gracias, José Luis. Oye, está súper interesante esto que decías de que la máquina, bueno, no solo tiene el tamaño de un tráiler, sino que en toda la parte de abajo pues está toda la infraestructura que necesitan, obviamente, para tenerlo, o sea, para tenerla funcionando, ¿no? Claro. Voy a poner primero este de Emiliano Ibarra, que dice que él vive por ahí. Entonces, Emiliano, después te ponemos en contacto con José Luis para que no se sientan solitos los mexicanos allá en Holanda. Vale, aquí nos vemos. Y tengo esta pregunta de Gerardo Guerrero. Dice, ¿consideras que la formación que recibiste en la facultad hubiera bastado para aplicar a la industria o si es necesario un posgrado en algo aplicado? No, yo siento que la formación que recibimos en la facultad hubiera bastado para aplicar a la industria. Sin embargo, lo que yo he visto en Europa es que ellos lo que consideran que ya terminaste tus estudios es la maestría. Entonces, lo que pasa es que en México también lo consideramos como un bachelor, aunque realmente en México ya salimos con la formación de una maestría europea. Pero la formación totalmente con eso ya la puedes hacer en la industria. José Luis, a mí me gustaría preguntarte porque justo tocaste un tema que es bien importante, ¿no? Y es que muchas veces nosotros como científicos no vemos esta posibilidad de trabajar en la industria, ¿no? Estamos pensando en la academia y en ser investigadores dentro de la academia. Pero lo que me encantaría que nos contaras es un poco sobre cómo fue esta búsqueda, cómo encontraste la empresa, en dónde buscaste, a cuántas empresas aplicaste antes, qué dificultades tuviste, por ejemplo, para adaptar tu currículum de ser académico a aplicar a la industria. Pues sí, es un poco diferente. Por ejemplo, en mi empresa estábamos contratando a una persona y pues yo tuve que ver los currículum de muchas personas y ahorita la empresa es bastante famosa, entonces teníamos muchas personas aplicando, inclusive la posición decía que con maestría, pero teníamos muchas personas de doctorado aplicando y lo que hacen es poner una lista de 30 publicaciones que tienen y de todos sus postdoc, pero realmente en la industria para esta posición específica no nos interesaba que tuvieran publicaciones. Entonces, como que la visión es muy diferente y realmente yo siempre le reproché a los profesores en la facultad que nunca hablaran de la industria porque es muy importante y porque los estudiantes no sabemos vendernos a la industria. Entonces yo tuve que hacer mi currículum muchas veces, apliqué como a 7 empresas y tuve entrevistas de trabajo, tuve unas que me rechazaron. Al final como que el match se dio con esta empresa porque la posición que yo busqué, como que mi personalidad y como que mis estudios, todo hizo un clic también con el manager, pero realmente lo que yo he visto es que también las empresas muchas veces te contratan por la personalidad, porque hay mucha gente que tiene los estudios, pero realmente quieren una personalidad que se integre en el equipo, una personalidad, por ejemplo, en Customer Support tienes que hablar con muchas personas y es muy dinámico, entonces, pues así es como se escoge, pero pues hay que probar y hacerlo una y otra vez y ir a entrevistas y aplicar, aunque tengas un trabajo, lo que dicen es que sigas aplicando para que pues encuentres lo mejor. Tenemos otra pregunta de Alejandro. Dice, ¿qué pasa cuando no eres un alumno de excelencia? ¿Aún hay opciones y oportunidades para triunfar en la industria o ser acreedores de una beca para maestría en el extranjero? Pues sí lo hay, ¿eh? Porque yo lo que he visto, por ejemplo, aquí en Holanda es que los estudiantes salen con 7, con 6, con 8 de promedio y nadie les dice, ¿por qué tienes 8? Con que terminen ya, ¿eh? Ya está bien. En la entrevista, pues ya tú te tienes que saber vender y decirles por qué eres bueno y qué quieres hacer y qué puedes colaborar. Y yo lo que pienso es que también lo más importante, pues, es el inglés. Realmente en México mucha gente que viene de educación privada, de las primarias privadas, de las secundarias, pues aprenden el inglés, pero yo, por ejemplo, que estudié en una primaria pública, permítame un segundo. Disculpen. Entonces, como yo estudié en una primaria pública, pues nunca aprendí el inglés y realmente en la facultad me costó bastante trabajo leer los libros en inglés, pero al final lo logré y pues hice mis exámenes y todo y los pasé. Pero pues sí, si la verdad los estudiantes tienen el inglés, yo sí les recomendaría aplicar a empresas del extranjero y tratar de investigar qué hacen las empresas, hablar con personas que trabajen ahí para que tu perfil tú
lo hagas con lo que hace la empresa, o si pueden, por ejemplo, hacer alguna cosas de voluntariado en open source, software o cosas así en el internet, y ya puedes generar más conocimiento como manager de proyectos o cosas así, o inclusive en México tratar de colaborar con unas empresas, pero realmente no necesitas tener 10 de calificación para hacer cosas interesantes. Realmente es más bien que investigues, que hables con gente y que realmente pongas empeño en presentarte con tu currículum y con tus skills y tu personalidad. Muchas gracias, José Luis. Esta pregunta la tenemos duplicada porque Gerardo Guerrero nos lo está preguntando y Arturo Arbizu, que es la que pusimos aquí también, dice, en general, ¿qué materias o conocimientos consideras que son necesarios que un físico tenga para irse a la industria? Pues miren, se va a escuchar estúpido, pero saber Excel, saber Word, todas las cosas de Office que yo nunca utilicé en la facultad porque usaba LaTeX y porque para programar usaba cosas de open source, pero en las industrias normalmente usan MATLAB, usan cosas de Excel, usan PowerPoint. Entonces, todas esas herramientas que parecen básicas y que tú piensas que solo las van a utilizar personas que trabajen en un banco o no sé, o personas que estudien economía, todas esas herramientas básicas son importantes, pero también lo que yo considero bastante importante es la programación. Realmente en la facultad pues sí tenemos algunas cosas de programación, pero es muy importante que pues que sepamos programar, que sepamos interpretar resultados y que sepamos hacer presentaciones. Más que nada la presentación, que tú sepas presentar resultados, que sepas hablar a personas que no son expertos, porque normalmente si tú le hablas de física a tu profesor o a tus amigos que son expertos, normalmente entienden, pero es muy diferente que tú le hables a alguien que es de Taiwán y que no tienen el inglés nativo como y tú tampoco, y luego que es otra persona que estudió otra ingeniería, o sea, realmente pues tienes que saber presentar tus resultados. Yo siento que eso es lo más importante. Muchas gracias, José Luis. Y esta pregunta es básica, ¿no? Si pudieras regresar el tiempo a cuando eras estudiante, ¿qué cambiarías? ¿Qué habrías hecho diferente? Pues yo siento que hay que tener un plan. Realmente irse al extranjero no lo es todo. También es difícil, vives solo, no tienes tu familia. También siento que hay cosas muy interesantes que hacer en México. Entonces hay que tener un plan y hay que tener plan B también y estar pensando qué vas a hacer después de la fac. No es solo irte a la maestría, no es solo irte al doctorado, sino pensar también cómo vas a redituar dinero para vivir y para hacer otras cosas. Entonces, lo que cambiaría, pues más bien es como un poco más de planeación y también pues disfruten la facultad porque no se van a encontrar otro lugar tan bonito como ese y con tanta inspiración y con tantas personas tan inteligentes y realmente siempre van a extrañar porque no hay como estar en la facultad. La comida, todo, o sea, es perfecto. Entonces, y Muchas son gracias. privilegiados, o sea, todos somos privilegiados de poder estar ahí. Así que pues aprovechenlo al máximo y pues traten de hacer lo mejor que puedan. Tenemos una pregunta de Alejandro. Dice, yo entré a los 22 años a la facultad. ¿Crees que la edad puede ser algún impedimento para la contratación en la industria? No, no creo porque yo también entré a la facultad a los 21 porque en la prepa reprobé muchos años, pero al final pues me decidí. Y pues la única diferencia es que, por ejemplo, en Europa muchos terminan su maestría a los 23, entonces cuando empiezan a trabajar tienen 24 y cuando tienen 30 ya son como que managers o no sé qué. Y yo apenas tengo 3 años y medio trabajando, ya tengo 32 años, entonces como que a lo mejor me hace falta más experiencia y a lo mejor son algunas personas de mi edad tienen 3 o más años de experiencia, pero al final no importa. Al final 30 años todavía eres joven y en la industria pues no te van a decir, ¿por qué entraste a la facultad a los 22? También cada persona tiene sus historias. Conozco algunas personas que son refugiados de aquí, también acabaron después. Algunos holandeses pues sus papás tienen buenos medios y pues es gente que también pues, se la tiene fácil y terminan pronto, o conozco una persona que es disléxica y también termina después. Entonces, cada quien tiene su historia y también cuando tú aplicas un trabajo, tú también tienes que contar tu historia y decirles el por qué. No es solo que pongas datos, sino que también tienes que tener un porqué y todo se puede platicar y todo se puede discutir. Entonces, pues hay que estar abiertos a discutir lo que es la verdad.
Muchas gracias, José Luis. Gerardo Guerrero nos pregunta, nos pregunta si el acercamiento con las empresas a las que aplicaste la hiciste a través de alguno de los departamentos de vinculación de las universidades donde estudiaste, o qué recomiendas para llevar a cabo la búsqueda de un primer empleo. Pues sí, sí hice algunas cosas con los departamentos de vinculación, pero también en LinkedIn. En LinkedIn también hay muchas gentes haciendo reclutamiento y hay otras plataformas de internet también. Y yo lo que recomendaría es también, por ejemplo, no sé, acercarse a la Facultad de Ingeniería, porque siento que ellos tienen más conocimiento. Yo no sabía que, por ejemplo, hay empresas como General Electric y otras empresas grandes que están, por ejemplo, en Querétaro, y en la facultad nunca nos dicen que eso existe. Entonces, yo conozco gente que ha trabajado en Ford o en otras empresas que hacen cosas de automóviles o que hacen cosas de, no sé, investigación. Entonces, pues buscar las opciones y no cerrarse solo a un campo. Y pues el Internet, esa es la herramienta. Y yo, Gerardo, te diría que recuerdes que está la bolsa de trabajo de la Facultad de Ciencias, también en la Secretaría de Vinculación, en donde todos los martes publicamos estas vacantes de muchas de las empresas que solicitan científicos. Tenemos varias vacantes para físicos, también tenemos para otras áreas, pero también tenemos cursos sobre cómo mejorar tu currículum, cómo prepararte para tu entrevista o incluso cómo hacer una búsqueda efectiva o mejorar tu perfil de LinkedIn. Y muchas de estas charlas que tuvimos también, varios reclutadores de las empresas que son aliadas de la Facultad de Ciencias, el año pasado nos estuvieron dando charlas sobre estos temas. Todas las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en Habilidades para la Búsqueda de Empleo. Así que puedes entrar por ahí y empezar a buscar información, sobre todo de dónde empezar a buscar, porque yo les decía que es muy difícil que alguien ponga se busca físico, ¿no? En realidad ponen se busca algunas, algunas etiquetas de los empleos, y no necesariamente si pones la palabra físico o física. Bueno, si pones física te va a salir educación física en todos lados, ¿no? Pero tienes que aprender a usar estas palabras claves para hacer una buena búsqueda de empleo. Claro. José Luis, ahorita no tenemos más preguntas, pero en lo que se animan los demás, a mí me encantaría preguntarte, por ejemplo, hablaste de trabajar con clientes, ¿no? O sea, hablar con gente y trabajar con clientes que además de alguna manera están enojados porque algo no sirve, ¿no? No es fácil. Entonces, claro, ¿cuál ha sido el reto más importante para ti a la hora de comunicarte con gente que ni está en tu mismo país, ni hablas ni tienen la misma lengua materna, ¿no? Y que están hablando de algo tan técnico? Pues fíjate que, o sea, yo, por ejemplo, me sentía muy seguro con las cosas técnicas porque es lo que estudié y porque la verdad la formación de la facultad pues me dio esas herramientas, pero lo que le llaman los soft skills, lo que le llaman la comunicación, el trabajar en equipo, todo lo que damos por sentado, que nunca realmente hablamos en la facultad, porque realmente lo que se habla es de que, oh, la ecuación cuántica de no sé qué y el examen de no sé qué, pero realmente nunca se habla de los soft skills. Todo eso realmente es difícil y toma tiempo para aprender cómo mejorarlos. Por ejemplo, yo identifiqué que uno de los problemas que tenía era que hablaba muy rápido, porque como que las ideas venían rápido en mi cabeza y yo rápido, entonces no le daba el tiempo a las personas de preguntar o de explicar las cosas, entonces pues tuve que mejorar eso, que no era malo, pero siempre puedes mejorar. Entonces tienes que identificar en la comunicación, es una comunicación de dos personas, cómo reaccionan y cómo está reaccionando tu público. Y también, por ejemplo, yo tengo que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizo porque la estrategia de la empresa está ahí. Algunas cosas escondemos porque obviamente no le vamos a decir al cliente que su máquina ya está de la chingada porque son millones de euros, entonces tú se la tienes que así como que manejar y luego ya les vendes otra cosa. Eso yo no lo hago, pero los managers lo hacen, pero realmente se tiene que tener una estrategia y yo sí le digo a los estudiantes que pongan empeño en sus soft skills. Si pueden encontrar un curso de comunicación, como dice ella, de cómo hacer tu CV, si empiezan a aplicar a trabajos, aunque todavía no termines, aplica a trabajos para que veas cómo es el proceso, para que veas qué tienes que decir y a la 10ª entrevista, pues ya vas a ser un profesional, ¿me entiendes? Y ya van a verte como un profesional. Entonces, hay que intentarlo y hay que hacerlo y realmente no es solo la parte técnica, pero también la parte de los soft skills, yo siento que es muy importante.
Y ahorita lo dijiste muy claro, José Luis, hay que practicar. La verdad es que en esas situaciones de estrés, como cuando estamos en esa entrevista de trabajo, tenemos que practicar todas estas posibles preguntas que nos puede hacer un reclutador y que casi siempre son las mismas. Entonces, Claro. mientras más lo practiquen, más va a haber la persona seguridad en ustedes. Alejandro nos pone esta pregunta. Dice, además de tus estudios y tu trabajo, ¿consideras importante realizar otras actividades? Y si sí, ¿es posible encontrar tiempo para desarrollarlas? Claro, mira, al final de cuentas, trabajo, bien o mal, lo puedes encontrar y siempre va a haber trabajo y siempre va a haber estrés, pero al final de cuentas, pues también tienes que hacer cosas normales como hacer un hobby o, no sé, tener hijos, lo que tú quieras. Por ejemplo, ahorita tengo mi perro y pues siempre tienes que poner prioridad en tu vida. O sea, realmente tienes que poner prioridad en tu vida, en lo que te haga sentir bien, que te haga sentir tranquilo, que duermas bien, que hagas un poco de ejercicio, que comas bien. O sea, lo más básico y lo más importante lo tienes que tener cubierto. Y el trabajo no es la prioridad. Muchas veces en México como que se te enseña que el trabajo es la prioridad, que te mates trabajando, como dicen que le lamebotas o lo que sea con tus jefes, pero yo siento que no debe de ser así. Depende de la cultura, por ejemplo, en Asia trabajan muy duro, trabajan muchas horas, eh, siguen todo lo que le dicen los managers. En Estados Unidos también es así, es un poco de lamebotas también y hacen cosas así medio extrañas para tener mejores puestos. Y en México también, pues a veces los ambientes de trabajo no son muy buenos, también en Holanda, pero al final de cuentas aquí como que sí se valora el tiempo que tú tengas con tu familia, el tiempo que tengas en tu casa, que te tomes unas cervezas, que hagas tu hobby de ir a la bicicleta o lo que sea. Entonces, pues yo sí creo que es importante tener una vida después del trabajo y realmente a veces siento que es triste que en México se le da muy pocas vacaciones a la gente porque eso sí está un poco feo. Pero bueno, espero que se pueda cambiar y que si ustedes en algún día son jefes o algo, o el día que ustedes estén trabajando, si están en México, tratar de inculcar que la gente también tiene que tener un bienestar y no solo trabajar. Muchas gracias, José Luis. Y Alejandro, yo lo que te diría es que como científicos, muchas veces nuestro trabajo es resolver problemas y eso requiere una creatividad impresionante. Y te juro que estando sentado en una chamba, ¿no? Todo el tiempo no ayuda a la creatividad. Entonces, justamente velo al revés. O sea, todas esas cosas extra no solo son cosas extra y otras actividades, son cosas que te van a ayudar a desarrollar tu pensamiento creativo, pero sobre todo a encontrar soluciones observando otras cosas en la naturaleza. Y para mí eso es Claro. súper importante. O sea, no lo veas separado, tiene que ser parte de lo que haces y parte de lo que te ayuda a ser un mejor resolvedor de problemas de ciencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no tenemos más preguntas, José Luis, pero quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo el día de hoy. Y la última pregunta que quiero hacerte, ¿no? Sí. Justamente, muchos de nuestros egresados y de nuestros alumnos se preguntan por dónde empezar. Y yo creo que cambiar justamente de la academia a la industria es un gran paso y no es fácil para todos. Entonces, ¿qué recomendación le podrías dar a todos nuestros alumnos y exalumnos para empezar a buscar en las industrias? Pues yo siento que empiecen en LinkedIn, empiecen en el internet, viendo qué tipo de posiciones hay para ingenieros o qué tipo de posiciones hay para físicos o matemáticos, o veo que hay bastante gente haciendo ciencia de datos ahora, o hay muchas empresas en México, pero realmente, por ejemplo, mucha gente que estudia en el TEC de Monterrey, yo me di cuenta, no quiero decir que son malos ni nada, pero yo me di cuenta que el nivel intelectual de las personas que estudiaron en el TEC de Monterrey es muy bajo comparado con los que estudian en la UNAM. Sin embargo, ellos como que tienen la mentalidad que les meten en el TEC de Monterrey de que son muy buenos, de que son emprendedores, de que son exitosos, de que no sé qué. Y todo eso ayuda porque ellos se sienten seguros con sus conocimientos, que al final de cuentas no los puedes comparar con lo que aprende un físico, pero realmente la mentalidad es importante. Entonces, yo solo prepararse, tener un plan, traten de ver hacia el futuro y no solo se queden enfrascados en que vamos a hacer academia, que vamos a hacer ciencia, que está bonito, pero al final de cuentas hay otras cosas interesantes. Y pues traten de ver qué problemas sociales hay en México que ustedes puedan contribuir con una empresa o que creen una aplicación o que, no sé,
hay muchas cosas que se están haciendo en otros países, en India, en China, que son países enormes, y por qué no replicar un modelo de allá en México y generar una empresa o trabajar en las empresas que hay en México, en el norte del país. También no hay que solo pensar qué cosas hay en el DF o que tú tienes que irte a tu beca con ACID de la maestría, sino que hay bastantes oportunidades, pero pues hay que ver qué hay en el mundo y traten de platicar con personas que ya estén trabajando. No sé, puedes contactar exalumnos que te encuentras en LinkedIn, que ya están trabajando en una empresa de ciencia de datos o que están trabajando en una industria y preguntarles qué se necesita para entrar ahí. Y al final de cuentas estoy seguro que van a encontrar algo, y también las empresas tienen que darse cuenta que los físicos tienen bastante valor porque es gente que es inteligente, que somos muy creativos, que podemos resolver problemas. No necesariamente vas a hacer cosas de física cuántica, pero inclusive puedes hacer cosas para ser el líder de un equipo, lo que sea, inclusive cosas de finanzas, de administración, lo que sea. Y realmente también, pues que si tienen una pasión, también la sigan, porque yo lo que me pasó es que entré a la facultad y me gustaban muchas cosas de astrofísica, pero al final la maestría la escogí sin ver qué tipo de investigadores había ahí, me fui más porque había mucha industria aquí. Entonces, al final de cuentas, si algo muy específico te gusta, pues síguele en eso, y porque si te gusta, pues lo vas a hacer mejor. Muchas gracias, José Luis. Y a todos ustedes que nos vieron el día de hoy, les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, como @vinculacionciencias, que todos los martes a las 12 nos vemos en esta serie de charlas llamada La vida después de la FAC, en donde nuestros exalumnos nos vienen a contar justamente qué pasó con sus vidas, ¿no? Una vez que salieron de la FAC y en dónde están ahora laboralmente. Y gracias, José Luis, nuevamente. Muy buenas noches hasta allá. Y a todos nos vemos el siguiente martes. Adiós. Bye.